Ángel, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son los pilares, los aspectos más fundamentales para construir la reputación de una organización como un despacho de abogados? Pues yo te diría que es muchísimo más sencillo de lo que uno pueda imaginarse, ¿no? Lo llevamos, no digo en plural, no solo es Corporate Excellence, que el nombre completo es Corporate Excellence Center for Reputation Leadership, con la idea de que tú te conviertes en una organización excelente precisamente gestionando tu reputación. Cuando digo llevamos muchos años, me refiero al mundo académico, al mundo de la consultoría, trabajando en entender bien qué es esto de la reputación, porque es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? Es algo que nos atañe a todos. Todos tenemos una reputación, entonces la decisión es, ¿la gestiono proactivamente o no? Y para eso, pues hay como unas bases, que es siempre entender de qué estamos hablando cuando hablamos de reputación. Y yo creo que ahí la novedad o lo que hemos y han descubierto los académicos y los investigadores es que la reputación tiene como dos partes, igual que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, pues tiene una parte de nuestro cerebro elabora la información que tiene de una forma muy rápida y sin pensar demasiado, como dice Daniel Kahneman en un libro que, bueno, este premio Nobel, ¿no? Que es pensar lento, pensar despacio, pues nosotros hacemos una evaluación general con la información que tenemos sobre algo, sobre alguien, sobre una empresa, sobre un despacho de abogados. Y eso, esa evaluación general que tiene un contenido emocional muy profundo, eso es la reputación. Y esa es la parte emocional y la que dispara comportamientos. Ahora dices, vale, yo ya sé que tengo esta reputación, que la puedo medir además de forma muy sencilla, pero no es suficiente, yo quiero gestionarla. Yo quiero hacer que crezca o protegerla ante crisis o ante cambios que haya en el mercado. Y esa sería la parte racional. Es cuando uno se pone a pensar y pregunta a los demás, bueno, ¿y por qué tienes este sentimiento positivo de confianza, de admiración y de respeto, que esa es la reputación? ¿Por qué sientes eso hacia mi empresa o hacia este país o hacia lo que tú quieras? Y cuando hacemos esa segunda pregunta es cuando descubrimos cuáles son estos pilares que construyen la reputación y son los que podemos gestionar para que nuestra reputación crezca o se mantenga. Y la buena noticia es que en todo el mundo, en todas las culturas, y preguntes a quien preguntes, a cualquiera de tus grupos de interés, ya sean clientes, ya sean empleados, ya sean inversores, ya sea la opinión pública, todos procesamos la información de la misma manera y entendemos que la reputación se construye, y no lo voy a decir por orden de importancia, pero son como 6 pilares, ¿no? Entonces, uno de ellos es la oferta comercial. ¿Qué ofrezco en términos de productos o de servicios? Y cómo es percibida esa oferta comercial y la experiencia, ¿no?, que entrego a mis clientes. Ese es un pilar sin el cual no podría haber reputación. Otro, y no digo el segundo porque parecería un orden, tiene que ver con el buen gobierno. ¿Cómo gobierno mi empresa en términos legales, jurídicos, de transparencia? El buen gobierno de mi organización. ¿Cómo trato a mi gente? ¿Hasta qué punto mis colaboradores se sienten identificados con este proyecto? ¿Hasta qué punto comparten el propósito de la organización? Ese es otro pilar bien importante. Otro tiene que ver con la sostenibilidad. No puede concebirse una organización que tenga buena reputación si no tiene políticas establecidas en la E, la S y la G, en términos de medio ambiente, sociales y de buen gobierno. El siguiente tiene que ver con algo que es obvio, pero que muchas veces no se piensa porque parece que las organizaciones tienen vida propia, pero no es así. Son gobernadas y gestionadas por líderes. Entonces, ese otro factor sería lo que los inversores llaman la calidad del management o el liderazgo. Y estos son, si no me dejo fuera ninguno, los pilares que construyen la buena reputación. La marca sería también, o sea, reputación, marca. Sí. ¿Cuál sería otro pilar? ¿Se formaría parte de reputación? Sí, son dos componentes diferentes.
Y me alegra que me hagas esta pregunta porque muchas veces se confunde, ¿no? Incluso hay gente que habla de reputación de marca. Sí. Bueno, el asunto es que la reputación es algo que no te pertenece. Yo lo he querido representar con esta cosita. Esto forma parte del logo de la Fundación Corporate Excellence. ¿Qué representa esto? Pues en términos más técnicos voy a utilizar dos palabras. Dentro del mundo de los intangibles, la reputación es un intangible y la marca es otro intangible. Y además tienen enorme importancia. Que cuando preguntamos a los CEOs, ¿no? Cada año hay una encuesta de Aon que pregunta a los CEOs por los 10 riesgos más importantes a los que se enfrentan las organizaciones. Y en los últimos 15 años ha aparecido posibles daños a la marca y a la reputación. Pero ¿qué diferencia hay? La marca es un activo intangible. ¿Qué significa eso? Que yo soy el propietario de mi marca y se la puedo vender a un tercero. Por lo tanto, yo tengo todo el control sobre lo que hago con mi marca. La reputación no es un activo, es un recurso, porque yo no puedo tomar mi reputación y vendérsela a un tercero. ¿Qué significa eso? Pues que básicamente mi reputación reside en la cabeza, en la mente de aquellos con los que yo me relaciono. Entonces, ¿cuál es la dinámica, que además es una dinámica positiva entre marca y reputación? La marca es lo que yo quiero ser reconocido por. Quiero y tengo un posicionamiento de marca con unos atributos que normalmente, si se hace bien, nacen en el propósito de la organización y yo le doy vida a través de la plataforma de la marca. Esa plataforma define sus atributos en base al propósito de la compañía. Es como yo quiero ser percibido. E invierto en comunicación, en el cuidado de los puntos de contacto que tengo con mi marca para todos mis grupos de interés, y es una plataforma para trasladar aquello que se sustenta en cómo quiero ser percibido. Esa es la marca. La reputación es, finalmente hago todo esto, pero ¿cómo me están juzgando? ¿Cómo me están percibiendo? Y siempre hay un gap entre cómo quiere ser percibido, que nace, como he dicho antes, en la identidad, en el propósito y en la marca, y finalmente cómo soy realmente percibido por mis diferentes grupos de interés. Por eso hemos de gestionar la marca y la reputación de forma complementaria y hemos de medirla con herramientas diferentes. Pero hay sinergias clarísimas entre la marca y la reputación. De hecho, toda la gestión de la reputación, si lo simplificamos muchísimo, es intentar reducir los gaps de aquello que soy, aquello que hago bien y cómo me están percibiendo y juzgando. Porque hay, por ejemplo, muchos despachos de abogados que sí hacen estudios de posicionamiento de marca, ¿no? Para ver cómo es percibida. Pero se puede hacer también un estudio de cómo es percibida mi reputación. ¿Serían mismos métodos? ¿Cómo funcionan? Uh-huh. Pues mira, hay como una hoja de ruta que dices, bueno, si yo quiero tener al final dos cosas, ¿no? que busca cualquier despacho de abogados y cualquier empresa. O sea, todos buscamos construir una diferenciación que no sea copiable y que además atraiga talento, capital, clientes. O sea, en la diferenciación está la fuente de creación de riqueza. Y por otro lado queremos mantener y ampliar nuestra licencia social para operar. Entonces, ¿qué tenemos para construir estos dos objetivos? La marca, pero la marca corporativa, no la marca de producto, la marca que es la expresión de identidad, propósito y marca. Eso me construye una diferenciación que si lo implanto, o sea, que si soy capaz de activarlo interna y externamente, eso no se puede copiar. Y después tengo, y que tiene sus herramientas de medición. Y después tengo esta otra parte que me juzga no solamente en términos de marca, de atributos, sino en términos mucho más amplios, porque me están juzgando sobre todo lo que hago y digo. Y eso tiene que ver con la oferta comercial, el cómo soy de sostenible, aquellos elementos que antes he construido y se me olvidó uno muy importante que no dije, y es que para tener buena reputación tienes que tener unos buenos resultados económicos y financieros. Entonces, olvidé mencionarlo, es un pilar fundamental, ¿no? Entonces,
esta otra parte que te juzga a ti como compañía y te juzga de una manera holística y compleja y además te juzga desde aquellos diferentes stakeholders o grupos de interés de los que depende tu futuro, y la marca normalmente tiene un foco muy claro en los clientes. Esto de la reputación tiene foco en empleados, clientes, la sociedad en su conjunto, inversores, socios, alianzas. Bueno, tiene un abanico muy amplio. Y tiene o ha desarrollado herramientas de medición que son específicas para la reputación. Y la medición de la reputación es muy sencilla, porque si antes he dicho que la reputación es este sentimiento de admiración, de confianza, y además es el juicio que te hacen sobre 5 o 6 cosas, hasta que no se invente otra cosa, no podemos entrar en el cerebro de nuestros stakeholders y mirar, tenemos que preguntarles. Claro. ¿Y eso cómo se hace? Pues mediante encuestas, mediante investigación cualitativa y cuantitativa. Eso existe desde hace 80 años. Sí. Hay un aspecto del propósito que has mencionado varias veces, que te he escuchado decir alguna vez que el propósito es el primer paso en la hoja de ruta para gestionar todo lo que es la reputación y los intangibles en general. Es difícil muchas veces en organizaciones que realmente que tengan un impacto o que realmente se establezca desde lo más profundo y que no sea una herramienta de comunicación, quiero decir. ¿Cómo a las organizaciones, a despachos de abogados que todavía no tienen definido de una forma más real el propósito, qué les dirías, ¿no? ¿Qué importancia tiene este aspecto? Toda organización tiene un propósito. Otra cosa es que sea consciente y que lo quiera formalizar o no. Pero toda organización nace con la finalidad de hacer algo. Y normalmente cuando miras hacia atrás y miras a los fundadores o fundadoras, te das cuenta de que ese propósito va más allá del hecho de ganar dinero. Tiene que ver con algo, tiene que ver con un legado, tiene que ver con los valores de quien en el momento inicial fundó esta organización. Ese es el propósito. Lo que pasa es que puedes simplemente llamarle de otra manera, le puedes llamar la visión, la misión, le puedes llamar de cualquier manera, me da igual. Lo que hay detrás es lo que de verdad te distingue, que es tu identidad. Tú estás ahí para y porque decidiste que tu negocio quería abarcar no sé qué objetivos que no son solamente financieros. Ese es el propósito. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay maneras correctas y erróneas de definir y activar un propósito. Lo erróneo, pensar que si la finalidad del propósito es activar comportamientos favorables hacia mí, por parte de mis empleados, por parte de mis clientes y por parte de todos aquellos con los que yo me relaciono, si yo me siento en el comité de dirección o entre los que mandan y desde ahí defino yo el propósito, y además para que el propósito cobre vida lo hace a través de los valores o los principios que guían el comportamiento de la gente, si yo todo eso me siento en un despacho y lo defino de arriba abajo y lo empiezo a comunicar, me daré cuenta de que no ocurre nada. Porque eso no, a pesar de ser la forma más frecuente de definir un propósito, no tiene el efecto de transformación, de adhesión y de identificación que produce negocio. O sea, negocio y sostenibilidad, ¿no? Un negocio, o un propósito, perdón, no se define para tus empleados, no se define para tus clientes, no se define para tus grupos de interés, se define con ellos. Y es el lugar en el que todos en la vida tenemos, como personas tenemos un propósito. Un propósito corporativo de una empresa es más poderoso cuanto más cercano esté el propósito de las personas que trabajan en esta organización con el propósito corporativo, si se ha definido de forma conjunta. ¿Por qué? Porque lo que has creado es una especie de, permíteme que le llame así, ¿no? Un sistema de creencias compartidas que hace que tú te sientas orgulloso de trabajar en ese sitio, que sientas que tu propósito personal en el lugar en el que vas a poderlo realizar mejor es en esa empresa precisamente, y entonces eso produce comportamientos. Y esos comportamientos
son tremendamente relevantes y en un despacho de abogados es fundamental porque no es otra cosa que personas. ¿Qué efecto produce? Pues que si tú te sientes identificado con el propósito de la organización, vas a querer recomendar esa organización, sus productos y sus servicios a todos, no solo a tus clientes, sino en general. Vas a querer hablar bien de la organización y eso tiene un enorme valor porque tenemos o vivimos en un mundo de desconfianza. Y precisamente los mejores portavoces, los que generan más confianza, no son el CEO o la alta dirección haciendo declaraciones, no es tú mismo hablando y comunicando en publicidad o en comunicación, es tu gente. Si tus empleados hablan bien, y para eso tenemos los estudios del barómetro de confianza de Edelman desde hace 23 años, donde nos dicen una cosa muy clara. El primer agente, vamos a llamarle así, agente de comunicación que genera más confianza, y es una jerarquía que lleva inmutable desde hace 15 años. ¿En quién nos fiamos? ¿O de quién nos fiamos? ¿De los académicos y de los expertos? En segundo lugar, de las personas como tú y como yo, que son tus clientes hablando en las redes de ti. Y en tercer lugar, de los empleados. Y cuando eres consciente del poder que tiene la palabra de los empleados hablando bien de la organización, es cuando de pronto las empresas desde el año 2019 redescubren la importancia estratégica de la comunicación interna. O descubren desde hace ya 2 años, en un estudio que hacemos que se llama Approaching the Future, que es cada año, descubren que la comunicación tiene un enorme poder. Porque no es suficiente con hacer bien las cosas. Ha de comunicarse. Pero no nosotros hablando de nosotros, sino nuestra gente, que son nuestros empleados, nuestros clientes, hablando de nosotros. Y solo lo van a querer hacer si les da la gana. ¿Por qué van a querer hacerlo? Porque comparten y se identifican con el propósito de la organización. Totalmente, totalmente. Y más un sector donde hay cierto problema de retención de talento, pues esto tiene que ser una herramienta, yo creo, clave para paliar, ¿no? Este problema. También me gustaría hablar, que has comentado antes, de el impacto económico. Yo te he escuchado decir muchas veces que la reputación impacta directamente en el negocio. Sí. ¿Eso es siempre así? ¿No depende un poco del perfil de...? No. Yo soy una persona de datos, de investigación de origen. Y bueno, pues he tenido la posibilidad a través de este lugar, Corporate Excellence, son 25 empresas enormes. Y no solo las empresas que forman parte de la fundación, sino que nos siguen 12.000 profesionales y empresas en los países de habla hispana. Eso nos ha permitido acumular muchísimos datos. Entonces los datos, con la ayuda de matemáticos, lo que hemos hecho es demostrar, y puedo decir que es absolutamente incuestionable, que cuando crece la reputación global, ese sentimiento que decía yo antes, ¿no? De admiración, respeto, confianza, que eso se mide por encuestas. Y puedes hacer y transformar esto simplemente en 4 preguntas, esas preguntas las transformas en una escala de 1 a 100 puntos, y lo que hemos podido demostrar en muchísimos sectores de actividad es que cuando crece la reputación global, crece la cuota de mercado, crecen los euros, disminuye el churn de clientes. Está directamente relacionado con los euros, los dólares o la moneda con la que quieras hablar. Tanto es así que las empresas más avanzadas del mundo lo que han decidido es algo muy sensato. Si yo sé que la reputación global, este KPI, está directamente relacionado con el negocio, he de incorporarlo a mi cuadro de mando, al cuadro de mando en el que están mis indicadores financieros tradicionales. Pues yo puedo incorporar ahí algo, que es este KPI de reputación, sabiendo que está directamente relacionado con el negocio, que complementa los indicadores financieros, pero que tiene una virtud que no tienen los indicadores financieros. Y es que los indicadores financieros te hablan de cómo has ganado el dinero en el pasado. La reputación te habla de cómo va a venir, de dónde y cómo van a venir los ingresos del futuro. Entonces yo creo que la clave es tomarlo
enormemente en serio y darle la misma importancia a este indicador no financiero que al financiero. Y de hecho, en Navidades, un poquito antes de Navidades del año pasado, con KPMG hicimos un estudio entrevistando a consejeros independientes, y lo que nos decían es que le daban la misma importancia a los indicadores no financieros como el de reputación que a los financieros. Y está absolutamente demostrado, y lo puedo decir así, aunque no suene, bueno, puede sonar arrogante, pero tenemos datos que demuestran clarísimamente que cuando crece la reputación, crece el negocio. Y que cuando baja la reputación, baja el negocio. Y además te avisa con 6 meses de antelación. Es un indicador avanzado que cuando crece sabes que va a haber más y cuando decrece sabes que va a haber menos. Muy interesante. El tema de la gestión de la reputación Sí. Depende del tamaño. Quiero decir que, por ejemplo, este último año ha habido varios estudios donde la reputación es el principal activo a proteger por grandes despachos, pero en despachos más pequeños no tienen o no se le da esa importancia por diversos motivos. ¿Depende la reputación, la gestión de la reputación del tamaño de una organización? Para nada, porque la reputación es, a diferencia de otras cuestiones que son más técnicas como la gestión de la marca, la reputación es que es absolutamente intuitiva. O sea, cada uno de nosotros tiene su reputación. Entonces, que sean despachos grandes o pequeños hablando de reputación, a lo mejor los pequeños no le llaman reputación porque es una palabra técnica. Pero está clarísimo que no tiene nada que ver con el tamaño. De hecho, es más fácil, diría yo, saber medir cómo estás en términos reputacionales cuanto más pequeño eres, porque se trata de saber cómo te están juzgando y percibiendo tus grupos de interés. Y si eres un despacho más pequeño, no necesitas de herramientas de investigación que contratas a un instituto profesional, no necesitas encuestas. Claro. Lo que necesitas es ser consciente de la importancia que tiene gestionar proactivamente tu reputación. No depende del tamaño, depende de la formación y de la preparación de los profesionales que están al frente de ese despacho. Ahora, hablando de reputación, Ángel, ¿quién tendría que gestionar la reputación en un despacho de abogados? ¿Es el responsable de comunicación, como van tan unidas, o no necesariamente tiene que ser esa persona? Bueno, suele ser así. Suele ser desde las áreas de comunicación, por un motivo que yo creo que se entiende bien, ¿no? Con comunicación tú no construyes reputación. Construyes reputación con hechos. Hechos que tienen que ver con los 5 o 6 pilares que te comenté antes. Esos 5 o 6 pilares, para poderlos trasladar y que impacten en las percepciones que tienen sobre ti, necesitas de la comunicación. Es decir, es indisoluble la relación entre reputación y comunicación. Entonces, la siguiente cuestión es ¿quién es el responsable? ¿Quién construye reputación en un despacho de abogados? Y la respuesta es que es todos. O sea, tú no puedes encargar a un área que se llama de comunicación y reputación que fortalezca la reputación. ¿Por qué? Porque necesitas actuar sobre cómo tratas a tus clientes, los temas de buen gobierno, lo que tiene que ver con los resultados económicos y financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces te darás cuenta de que todos son responsables. Por eso, la gestión de la reputación tiene que luchar contra algo que si eres una organización con más de 10 años de historia, seguro que te has organizado así. Te has organizado en silos departamentales. ¿Por qué? No porque estés loco, sino porque la manera de tener éxito en el pasado era esa. Tu relación con tus clientes era a través de productos, no era a través de la interacción personal, sino que era básicamente un modelo que respondía a la tercera revolución industrial, donde tu diferenciación estaba en los productos, no estaba en otra cosa. Entonces, para poder ser muy eficiente, te tenías que organizar en forma de silos con objetivos verticales para cada uno de los departamentos. Bueno, pues la reputación, para gestionarla, requiere romper estos hilos. Y en la mayoría de los lugares donde se gestiona proactivamente la reputación, lo que han creado son comités multifuncionales, donde están los comerciales, con la gente de recursos humanos, con los de legal, con los de sostenibilidad, con todos aquellos que finalmente tienen los recursos para hacer algo con una información que les viene por parte del de comunicación.
Me explico. ¿Quién tiene mayor conocimiento de los diferentes stakeholders de una organización? No es el área de marketing, que saben mucho de clientes. No son los de recursos humanos, que saben mucho de empleados. El que tiene una visión 360 grados de los diferentes stakeholders con los que te relacionas, normalmente son las áreas de comunicación corporativa o de asuntos corporativos, como le quieras llamar, ¿no? Entonces, este área es quien hace de interfaz entre los diferentes stakeholders y aquellos que en la organización tienen los presupuestos y los recursos para mejorar la realidad. Por lo tanto, los de comunicación y asuntos corporativos lo que hacen es traer los diagnósticos que nos hacen los diferentes grupos de interés sobre nuestra reputación a una mesa en la que se sientan los máximos responsables de marketing, recursos humanos, etcétera, etcétera. Y esto lo hacen periódicamente. Pueden venir ahí cada 3 meses, cada 6 meses y les traerán algo que es valiosísimo, que es el juicio que hacen sobre ti. Es decir, la realidad que cuentan. Porque hay un gap entre lo que piensan los comités de dirección, que es la organización, su interpretación de la realidad, que es como un acuario donde viven unos peces que son ellos, y el mar. El mar son los stakeholders. Esta es la realidad que cuenta. Porque si cambian las percepciones de futuros empleados, clientes, sociedad, reguladores, eso se traduce en negocio. Lo que piensen dentro del acuario, no. Por eso necesitamos a un conector. El que conecta los juicios y las expectativas de los diferentes grupos de interés con aquellos que tienen presupuestos y medios para responder y tomar decisiones en función de esos diagnósticos. Es muy interesante porque justamente en el último informe de Approaching the Future de Corporate Excellence se habla de que una de las conclusiones es que la comunicación está adquiriendo cada vez más peso, ¿no? En las organizaciones, pues justo lo que estás diciendo. Y la sensación que yo tengo en el sector legal es que es importante, pero no tanto toda la parte de desarrollo de negocio, ¿no? Yo creo que con esta importancia de la reputación sí que va a seguir teniendo, va a mantener ese peso, ¿no? Para que pueda hacer de conector, ¿no? Como dices. Es que reputación es desarrollo de negocio. No es que sea algo diferente, es que hay una relación directa entre tener un despacho con una buena reputación y su capacidad para atraer talento, inversión, fidelizar y atraer clientes. Imaginemos un despacho con buena reputación frente a uno que no tenga una buena reputación. Total. O sea, la diferencia es radical, es que desarrollo de negocio, protección del negocio es reputación. Y sin gestionar la reputación no voy a poder ni establecer una diferenciación respecto a mis competidores, ni tampoco generar un negocio y una ventaja competitiva que es tremendamente difícil de copiar y que se basa en propósito, marca y reputación. Ahí es donde está la clave. Y creo que, si me lo permite, Sí. yo creo que este sector es un sector que tiene mucho por hacer en términos de diferenciación. Diferenciación y percepción de valor. Entonces creo que se vería, que aquellos que emprendan, digamos, la navegación en esto que podríamos llamar la economía de la reputación y de los intangibles y decidan ser los primeros en navegar bien armados, no en un sentido militar, ¿no? Sino en el sentido de inteligencia y de toma de decisiones informadas, tienen por delante un futuro brillante. Sí, totalmente. Hay una herramienta que se utiliza también a nivel reputación en el sector legal, es toda la parte de los rankings, directorios. Hay una serie de rankings que tienen mucho peso en el sector legal, que es como un validador, de alguna forma externo, de la reputación, ¿no? Influye directamente en la reputación de despacho. ¿Qué opinión te merece a ti los más relevantes, ¿no? Los más prestigiosos, este tipo de rankings, de premios? ¿Los ves como una herramienta interesante de cara a la reputación? Yo creo que no solo para los despachos, sino para cualquier organización es necesario gestionar de forma proactiva los premios, los reconocimientos, los ratings, es decir, todo este esquema de reconocimientos externos que tienes sobre ti,
¿Por qué? Porque básicamente pensando en stakeholders concretos. Si yo quiero movilizar clientes, si yo quiero movilizar empleados, si yo quiero movilizar inversores, no tienen el mismo peso los rankings que otros sistemas de gestión proactiva, ¿no? Pero está clarísimo que, desde luego, desde el mundo de la inversión es un referente clarísimo para tomar información y decisiones. Y este mismo año se publicó un estudio precisamente sobre cómo se mide la reputación por parte de Oxford con GlobeScan, que es una consultora británica, y lo que nos decían cuando preguntaban ¿cómo se mide la reputación en su organización? Y había una enorme diferencia dependiendo del stakeholder que estoy midiendo. Si estoy midiendo clientes y no clientes y a mis propios empleados, utilizo encuestas. Si lo que quiero es medir mi reputación ante públicos informados, que pueden ser inversores o reguladores, pues ahí tienen un peso muy relevante los rankings. Y tienen además los rankings y los premios la enorme virtud de poner en la agenda empresarial temas que antes no estaban. Los primeros rankings que se publicaron fueron los rankings de marca, de valor económico de las marcas. Y de pronto en los comités de dirección y la alta dirección descubrieron que las marcas valían miles de millones de dólares o de euros. Y se siguen publicando rankings sobre el valor económico de las marcas. Los rankings de reputación nacen a finales de los años 90 y de hecho el más antiguo, este es un ranking general, no sectorial, se llama The World's Most Admired Companies o The World's Most Admired Companies y se publica cada año por parte de la revista Fortune. Y luego en el mundo universitario, en el mundo de las instituciones académicas, tanto universidades como escuelas de negocios, hay 3 o 4 rankings de referencia que tienen un impacto directo en atracción de alumnos y en atracción de inversión también. Por lo tanto, me parece que es una información complementaria a algo que creo que es necesario. Creo que cada uno de nosotros, cada organización, debe de medir su reputación, no publicar esos resultados, sino esa información, utilizarla para tomar decisiones. Pero además debe de gestionar su presencia en los premios, los reconocimientos y los rankings. Vale, queda claro. Tengo 2 preguntas más importantes. Una, te he escuchado decir que el término responsabilidad social corporativa está muerto. Me gustaría que me explicaras por qué. Vale. Bueno, lo primero es atribuir la paternidad a quien le corresponde, porque eso, que estoy de acuerdo, ¿no? Lo voy a explicar, pero esto son palabras de un profesor de SADE que se llama Uriol Iglesias. Es uno de los profesores cuyas investigaciones académicas en temas de marca corporativa y de intangibles es una de las personas más citadas en el mundo. Ya va por el 3er libro que publica, el último se llama Brands with a Conscience. Entonces, ¿por qué dice que la responsabilidad social está muerta? En la forma tradicional de entenderlo. La idea de que yo soy una empresa que tengo una actividad normal, una actividad de negocio, y después tengo una especie de actividad paralela a un satélite que intenta compensar de alguna manera lo que yo hago en mi día a día, esa forma de entender la responsabilidad social está muerta. Lo que estamos viendo es cómo se integra en la propia definición de tu actividad, en tu propio propósito, en la creación de tus productos y servicios, todos los criterios vamos a llamarle, de sostenibilidad, los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno. En ese sentido, Uriol, de forma provocadora, dice, oye, la responsabilidad social está muerta. Y está muerta si se vive como un satélite de tu actividad normal. Ha de estar integrado en quién eres, propósito, en lo que haces, productos, servicios y forma de actuar. Sí, está claro. Y el otro tema que me interesaba era el tema de la sostenibilidad. En vuestro último informe también hablabais de que se ha manifestado como el aspecto que más preocupa a las organizaciones, ¿no? Toda la gestión de los criterios ESG y sostenibilidad. En el sector legal, digamos que en la mayoría de los casos
se sigue viviendo como más una propuesta de comunicación o de marketing y que no hay una inversión real en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Qué piensas? O sea, ¿qué pueden hacer los despachos en este sentido? Muy bien, sí, efectivamente, en el último informe, que es de este año, preguntamos por los 10 temas que más preocupan, los 10 temas a los que dedican más recursos y los 10 temas en los que encuentran más dificultades, ¿no? Entonces, la sostenibilidad apareció en los datos globales como el tema más relevante. En América Latina no. En América Latina el primer tema más importante es la reputación y después viene la sostenibilidad, bueno, después viene el negocio, el liderazgo responsable y la sostenibilidad. Hay muchos motivos que explican por qué la sostenibilidad está aquí en primer lugar. Tiene que ver con, qué sé yo, leyendo, hace poco volví a visitar un informe que hace EY que le llama el CEO Outlook, ¿no? Y entonces entrevistan a CEOs en todo el mundo y los resultados de este año dicen, mira, hay 2 factores que van a hacer una disrupción en la forma de hacer negocios. Una es la sostenibilidad y la otra es la inteligencia artificial. Entonces hay un motivo que tiene que ver con el impulso de la regulación, del tsunami regulatorio europeo y la atracción de capital. Entonces, los dos están directamente relacionados con hacer bien las cosas en las 3 letritas, ¿no? La E, la S y la G, o la A, la S y la G, si hablamos en español. El otro tiene que ver con lo que definimos en un principio como los pilares que construyen una organización. Es imposible imaginar que defines un propósito y no has incorporado criterios medioambientales, sociales o de buen gobierno. Es imposible imaginar, y has dicho antes que hay un problema de atracción y retención de talento, esto en las jóvenes generaciones es un requisito. En términos de igualdad en condiciones salariales y de otro tipo, que son condiciones puramente higiénicas, donde de verdad está la diferenciación es si yo soy una empresa sostenible y tomo decisiones que afectan a la sostenibilidad incorporándola en todo lo que hago en mi actividad diaria. Por lo tanto, creo que este camino de la sostenibilidad es un camino que no tiene retorno. De hecho, es que nuestra propia subsistencia como seres humanos depende de esto. Se acabará el problema y será este mundo sostenible y se regenerará todo el planeta si deja de existir la raza humana o si deja de existir la humanidad. Pero esperemos que no haya que esperar a que esto ocurra para que se regenere este planeta. Vale, queda claro. Y por último, me gustaría, si pudieras dar algún consejo a un socio director de un despacho de abogados que esté preocupado por su reputación, no sé, ¿qué podrías decirle? No dejes que otros definan tu reputación. Toma conciencia de cuál es, haz un diagnóstico de cómo eres percibido, te guste o no, esa es tu reputación. Vas a descubrir muchos objetivos de mejora y de transformación que te van a hacer mejor. Y eso, una vez que lo hayas conseguido, comunícalo. Haz que otros lo sepan, porque eso es un círculo virtuoso lleno de creación de valor, de protección de valor, de identificación y mitigación también de los riesgos. Pues Ángel, ha sido todo un placer estar aquí, me ha parecido muy interesante y que va a aportar mucho al sector. Muchísimas gracias. Muchas gracias.